Hoy tenemos un video muy especial que seguramente te dejará con la boca abierta. Vamos a conocer 10 superconstrucciones del mundo que son súper inútiles. ¿Estás listo para adentrarte en las más absurdas invenciones millonarias que muchos gobiernos y privados han realizado? Entonces, quédate hasta el final y prepárate para ver lo que no sabías que existía. Pero al final no tiene mucha utilidad. Antes de empezar, te recomendamos visitar nuestro canal Seiya TV. Recuerda también suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Ahora sí, vamos con 10 superconstrucciones del mundo que son súper inútiles. Número 1. Autopista H3 en Hawái. Empezamos con una autopista de Hawái, la cual es considerada una de las 10 superconstrucciones del mundo que son súper inútiles por varias razones. Esta autopista, que conecta el noreste de Honolulu con la base del Cuerpo de Marines de Hawái, tiene solo 24 kilómetros de longitud, pero costó la enorme cantidad de $1.300 millones para construirse, alrededor de $50 millones por kilómetro. Además de su alto costo, la H3 es extremadamente subutilizada, ya que no conecta con ningún otro estado, simplemente va de una parte de Oahu a otra. E incluso, a pesar de que se demoró 37 años en terminarse y se pasó largamente del presupuesto original, los residentes de Hawái no están contentos con la autopista. Esto se debe a que con su construcción destruyó más del Valle de Jalagua, que contenía sitios sagrados y cementerios centrales de gran importancia para los nativos hawaianos. De hecho, muchos se rehúsan a transitar cerca de la H3 por temor a ser maldecidos por los muertos. Número 2. La presa de San Francisco en California. La fallida presa de San Francisco representa un ejemplo emblemático de mala ingeniería y planeación deficiente. Su dramático colapso, que generó gran pérdida de vidas y daños materiales, la convierten en una de las 10 superconstrucciones del mundo catalogadas como súper inútiles. Ubicada en el caño de San Francisquito, este fue un completo fracaso de ingeniería que terminó colapsando apenas 2 años después de su finalización. Esta presa de concreto tenía 213 metros de largo y 56 metros de alto, con capacidad para almacenar más de 45.000 millones de litros de agua. Su construcción se realizó en tan solo 2 años, entre 1924 y 1926, dirigida por el ingeniero autodidacta William Mulhern. Sin embargo, la presa de San Francisco presentaba graves fallas en sus cimientos, los cuales no pudieron soportar la enorme presión generada una vez que se llenó el embalse. El 12 de marzo de 1928, solo 5 días después de alcanzar su capacidad máxima, la presa colapsó completamente, liberando los 45.000 millones de litros de agua contenidos en una gigantesca ola de 37 metros de altura. Este desastre destruyó más de 1.000 hogares y provocó la muerte de al menos 431 personas. Número 3. La ciudad de Chang en China. La ciudad de Chang en China, en la provincia de Henan, fue un desarrollo urbanístico que le costó al país alrededor de $3.000 millones en construirse. Sin embargo, después de que su constructor fuera arrestado por sobornos en 2014, el proyecto quedó abandonado y la ciudad fantasma permanece prácticamente deshabitada. A pesar de la enorme inversión, los hermosos edificios de Chang están vacíos y no ha logrado atraer residentes ni actividad económica. Número 4. El sistema de puentes HSMP entre Hong Kong, Macao y Shuai. El sistema de puentes HSMP, que conecta Hong Kong, Macao y Shuai en China, también fue una obra faraónica, que tardó 9 años en construirse y costó alrededor de $18.800 millones. No obstante, esta red de puentes de casi 34 millas están tan restringidos que casi nadie puede usarlos. Se necesitan permisos difíciles de obtener y el límite diario de cruce es de tan solo 400 personas. En fin, esto ejemplifica los proyectos de construcción con enormes presupuestos,
pero con muy poco uso práctico o beneficioso real para la población. Factores que los catalogan como 2 de las 10 superconstrucciones más inútiles del planeta. Representan grandes desperdicios de dinero público en obras de reluciente apariencia, pero funcionalidad casi nula. Número 5. Estatua de Caballo Loco en Dakota del Sur. La estatua busca homenajear al líder nativo americano Caballo Loco, tallando su imagen en el monte Thunderhead. Las dimensiones originales, concebidas en 1948, eran de 195 metros de largo y 171 de alto, superando incluso al monte Rushmore. Sin embargo, en la actualidad, después de 50 años desde el inicio de su proyecto, la única parte finalizada es el rostro. El resto permanece inconcluso. Además, la construcción ha generado gran controversia entre los nativos Lakota, ya que la montaña Thunderhead era considerada un cementerio sagrado. Destruir ese sitio va en contra de los valores que representaba Caballo Loco. Por su costo millonario, los escasos avances en décadas de trabajo y la destrucción de un sitio con gran significado espiritual para los Lakota, la estatua de Caballo Loco se perfila como uno de los proyectos fallidos que bien podría considerarse uno de los 10 más inútiles a nivel mundial. Si te está gustando este video, puedes apoyarnos con un me gusta. Con tu aporte ayudarás a que este canal sea cada vez más grande. Y ahora sí, continuemos con lo más destacado, pero inútil en este mundo. Número 6. Arena amazónica en Brasil. La arena amazónica fue construida en Manaus, Brasil, específicamente para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Con un costo de $300 millones, este estadio de 44.000 asientos estaba fuera de lugar en una remota ciudad amazónica, sin un equipo local que pudiera hacer uso regular de él. E incluso, mucho antes de esta Copa Mundial, miles de ciudadanos brasileños salieron a las calles a protestar contra el gobierno de entonces presidenta Dilma Rousseff, ya que consideraba que el dinero era más oportuno invertirlo en salud o en educación. Esto se preveía porque el país pasaba por muchas necesidades que no eran atendidas. Y parece que tenía razón, porque desde el evento mundialista, la arena amazónica rara vez recibe más de 3.000 aficionados y permanece mayormente vacía. Número 7. Robot Gundam en Yokohama, Japón. El Robot Gundam en Yokohama también representó una enorme inversión económica calculada en alrededor de $100 millones. Con 18 metros de altura y 25 toneladas de peso, esta estructura basada en la serie anime solo puede hacer movimientos muy limitados. Funciona únicamente como atracción turística sin mayor utilidad práctica, lo que lo convierte en una superconstrucción impresionante, pero definitivamente inútil. Número 8. El muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El muro fronterizo entre Estados Unidos y México es considerado una de las 10 superconstrucciones más inútiles del mundo, ya que no cumplió con las expectativas planteadas y ha demostrado ser bastante inefectivo para contener el paso de inmigrantes indocumentados. Durante su campaña presidencial, en 2016, Donald Trump prometió construir un muro fronterizo de 1.609 kilómetros hecho de concreto. Sin embargo, hasta ahora solo se ha completado 724 kilómetros, menos de la mitad. De esa extensión, solo 75 kilómetros corresponden a tramos nuevos. El resto fue reforzar la barrera previamente existente. El muro ha costado alrededor de $15.000 millones hasta el momento, lejos de 8 a 12.000 millones presupuestados inicialmente. Es que el muro ha demostrado ser fácil de escalar o cortar en algunos segmentos. No representa un impedimento efectivo para el cruce fronterizo ilegal. Además, su construcción generó severos daños ambientales y México nunca accedió a financiarlo como Trump había afirmado. Número 9. Planta nuclear en Monju, Japón.
La planta nuclear en Monghun en Japón y la ciudad Forest City en Malasia son dos megaproyectos que pueden considerarse dentro de las 10 superconstrucciones más inútiles del mundo por múltiples deficiencias. La planta de Monghun, un prototipo de reactor nuclear japonés, estuvo en funcionamiento por apenas una hora desde su inauguración en 1983 hasta el 2011, cuando fue clausurada definitivamente. Durante ese tiempo, Monghun presentó diversas fallas técnicas, un severo incendio e incluso un accidente donde una pieza de 3 toneladas cayó y dañó el reactor. Todo esto le costó a Japón alrededor de 12.000 millones de dólares. Número 10. Forest City. La ciudad de Forest City en Malasia tampoco ha logrado cumplir la expectativa pese a la monumental inversión de 100.000 millones de dólares. Anunciada en 2015 como una futurista ecociudad, hasta ahora solo ha logrado vender 15.000 de las 700.000 unidades planeadas originalmente. Los altos precios y restricciones gubernamentales han impedido atraer compradores. En síntesis, tanto la ineficiente planta nuclear de Monghun como la desolada ciudad de Forest City representan proyectos fallidos de construcción que bien podrían estar entre los 10 más inútiles del mundo por sus exorbitantes costos y nulos beneficios. Queridos amigos nuestros, hasta aquí ha llegado nuestra investigación del día de hoy. Y cuéntame, ¿qué te han parecido los proyectos más desaprovechados e inútiles del planeta? Hazlo saber en la caja de comentarios y veamos qué opinas acerca de ello. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle al botón de like, suscribirte para más videos como este y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Esto ayudará a nuestro equipo a incentivarse para traer este contenido de entretenimiento que tanto te gusta. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.